El espacio no es solo la luz de miles de millones de estrellas y galaxias. También se trata de enormes ángulos muertos con objetos inexplorados ocultos en su interior. Solo ahora, los científicos están empezando a descubrir estos gigantes invisibles, que son decenas o incluso miles de veces más grandes que nuestra galaxia, mientras que algunas de ellas están tan cerca que literalmente jalan a la Vía Láctea hacia ellas. Pero, ¿qué ocurrirá cuando nos encontremos al otro lado de los puntos ciegos espaciales? Los científicos hacen cada vez más descubrimientos intrigantes en la llamada zona de evasión. Este punto ciego de tamaño galáctico fue descubierto por accidente. En 1786, el astrónomo inglés William Herschel publicó su famoso catálogo de nebulosas y cúmulos de estrellas, y otros científicos acabaron por darse cuenta de que las llamadas nebulosas espirales, dispersas por la mayor parte del cielo, por alguna razón no se dan en su mismo centro, es decir, en el núcleo rico en estrellas de la Vía Láctea y a lo largo de su disco. El astrónomo inglés Richard Proctor llamó a esta región anómala una zona de pocas nebulosas, pero este término no se puso de moda, dando paso a uno que suena mejor: zona de evasión. Así, el mundo científico decidió que todas las nebulosas espirales, por alguna razón desconocida, o bien evitan una parte del cielo, o bien están siendo completamente destruidas por algo desconocido. Sin embargo, la verdad resultó ser más intrigante. En 1925, el legendario astrónomo Edwin Hubble demostró que una de las nebulosas espirales más famosas, Andrómeda, es en realidad una galaxia igual que la Vía Láctea. Entonces, la zona de evasión era en realidad la zona de obscuración galáctica. Simplemente hay tanto gas y polvo interestelar del disco de la Vía Láctea delante de nuestros telescopios que es casi imposible ver a los habitantes galácticos del espacio profundo a través de ellos. Evitan cuidadosamente nuestros telescopios, y aunque esta zona ciega no parece tan grande, en realidad nos oculta hasta el 20% del universo observable. Además, por una inesperada coincidencia, es la parte hacia la que se desplaza la propia Vía Láctea. Es como si alguien corriera un rodillo de pintura por el parabrisas de tu auto y te hiciera conducir así por calles muy transitadas. Pero si en la Tierra puedes eliminar fácilmente esta zona ciega en el autolavado más cercano, los astrónomos no podían hacer nada con la zona de evasión galáctica, hasta que hicieron un descubrimiento inesperado. A finales de los años 50, el astrofísico italiano Paolo Maffei intentó hacer más sensibles las placas fotográficas estándar. Lo hizo tan bien que ha conseguido fotografiar dos galaxias masivas en la zona de evasión. Forman parte del cúmulo más cercano a nosotros, a unos 10 millones de años luz, e incluso recibieron el nombre de Maffei, lo cual es extremadamente raro, ¿verdad? Pero ¿cómo podría un astrofísico atravesar esta zona ciega? Gracias a las ondas infrarrojas, pueden penetrar en las nubes de gas y polvo de la Vía Láctea, aunque no muy lejos. Con el paso del tiempo, los astrónomos empezaron a utilizar otros tipos de luz invisible para penetrar en la cortina de gas y polvo de la Vía Láctea. Y finalmente, nos reveló todo un mundo perdido de galaxias. Si esta asombrosa galaxia oculta no hubiera caído en nuestra zona de evasión, habría competido en brillo y belleza con la mismísima Andrómeda. ¡Qué lástima! Esta pequeña galaxia espiral fue descubierta por primera vez utilizando ondas de radio y solo más tarde fue captada por telescopios infrarrojos ultrasensibles. Y a más de 20 millones de años luz de distancia, este exclusivo espectáculo de fuegos artificiales estelares solo puede ser disfrutado por observatorios de rayos X como Chandra. A su vez, con la ayuda de radiotelescopios como el del Observatorio Parkes en Australia, se han podido detectar unas 900 galaxias antes invisibles en la zona de evasión, a millones de años luz de la Tierra. Pero todo esto no son más que piezas dispersas del rompecabezas, porque ni siquiera los revolucionarios métodos de observación permitieron a los científicos calcular con precisión los parámetros de las galaxias ocultas, y por tanto, componer ninguna imagen coherente de la misteriosa región del universo situada más allá del principal punto ciego del cielo nocturno. Pero en el año 2022, un equipo de científicos dirigido por la astrónoma argentina Daniela Galdeano logró por fin penetrar en las profundidades de la zona de evasión,
Con la ayuda de un enorme conjunto de datos procedentes de distintos observatorios, los investigadores han logrado descubrir una gigantesca estructura galáctica, hasta ahora completamente oculta. Hacía muchas décadas que no se producían descubrimientos tan enormes. De hecho, se trata de un cúmulo gravitacionalmente ligado de 9 a 58 galaxias a una distancia de 2.700 millones de años luz de la Tierra. Es decir, 10 veces más lejos que todos los objetos anteriores de la zona de evasión. Y según los astrónomos, algo entre ellos está succionando la Vía Láctea ahora mismo. Pero para tener la oportunidad de ver bien a esta bestia, los científicos tuvieron que practicar sus técnicas de observación en puntos ciegos más pequeños. ¿Cómo hemos conseguido encontrar miles de planetas donde los telescopios están literalmente ciegos? Ya en el siglo XVIII, Sir Isaac Newton afirmó con seguridad que otras estrellas tienen planetas a su alrededor, igual que el Sol. Sin embargo, ni siquiera los mejores telescopios de la época podían verlos. Después de todo, cada estrella con su brillante luz crea una zona ciega a su alrededor, en la que cuerpos celestes del tamaño de la Tierra, o incluso de Júpiter, pueden ocultarse de nosotros. E incluso cuando la NASA puso en órbita el telescopio espacial Hubble en 1990, resultó ser tan impotente frente al velo estelar como todos sus predecesores. La búsqueda de exoplanetas ya parecía una tarea imposible para los científicos, cuando de repente, en 1992, dos astrónomos, Alexander Wolszczyn y Dale Frail, anunciaron el descubrimiento de dos mundos fuera del sistema solar a la vez. Pero, ¿cómo lo hicieron? Es que los científicos no miraron a la estrella brillante y viva, sino que escucharon a la muerta. Este púlsar, a 2.300 años luz de la Tierra, recibió oficialmente el nombre de Leech. De hecho, es un cadáver estelar altamente radioactivo que escupe potentes haces de ondas de radio con una frecuencia de unos 6 milisegundos. Y al escucharlas, con la ayuda del Radio Observatorio de Arecibo, Wolszczyn y Frail notaron fallos en los pulsos de Leech. Y pronto, resultó que estaban causados por poltergeist. ¿En serio? Así llamaron al exoplaneta más grande de Leech, mientras que al segundo lo llamaron Phobetor, llamado así por el antiguo espíritu griego que viene a la gente en sus sueños. Este increíble descubrimiento permitió a los astrónomos superar por fin la ceguera exoplanetaria. En lugar de escudriñar vanamente el espacio iluminado alrededor de la estrella, es mejor estudiar bien su propia luz. De hecho, sus vibraciones pueden contener huellas de exoplanetas que vuelan entre esta estrella y la Tierra. E incluso si lo miramos desde otro ángulo, la gravedad de un exoplaneta suficientemente masivo hará que la estrella se tambalee ligeramente. Gracias a ello, la humanidad empezó literalmente a ver con claridad, y en 30 años descubrió más de 5.000 exoplanetas en el cielo. Incluso fue posible distinguir el más distante a 17.000 años luz de nosotros, gracias al raro efecto de microlente gravitatorio al pasar por delante de otra estrella. Pero todo esto es solo el vecindario cercano del sistema solar. Solo en nuestra galaxia no hay miles de exoplanetas. Lo más probable es que sean más de 100.000 millones. Aunque encontrar al menos uno en la misma zona de evasión, es decir, al otro lado del disco de la Vía Láctea, sigue siendo completamente imposible, incluso con la ayuda de todos los trucos científicos. Pero hace poco resultó que incluso cerca del sistema solar, donde todo parece estar bien estudiado, los objetos invisibles pululan literalmente. Esta pintoresca nube molecular de Rho Fucus se encuentra a solo 400 años luz de la Tierra, pero a finales del 2021 los científicos observaron esta región del espacio a través del lente del telescopio de infrarrojos VISTA. Con su ayuda esperaban considerar el nacimiento de nuevas estrellas, que suelen estar ocultas a nuestros ojos por densas nubes de gas y polvo. Pero de repente vieron toda una dispersión de misteriosos objetos tenues. Para sorpresa de los científicos, en Rho Fucus se encontraron entre 70 y 170 planetas gigantes del planeta de Júpiter o más. ¿Pero por qué no nos habíamos fijado en ellos antes? Se trata de planetas rebeldes que no pertenecen a ninguna estrella y no pueden detectarse por medios convencionales. La mayoría de ellos fueron expulsados al espacio interestelar por perturbaciones gravitatorias.
Los astrónomos creen ahora que además de los 100.000 millones de exoplanetas regulares, debe haber al menos otros 150.000 millones de planetas rebeldes en nuestra galaxia. Si un Júpiter oscuro de la zona ciega se dirige ahora mismo hacia la Tierra, no nos daremos cuenta hasta que sea demasiado tarde, sobre todo porque los pares invisibles pueden ser mucho más masivos y peligrosos. En el año 2021, el telescopio infrarrojo Orbital WISE de la NASA accidentalmente detectó algo enorme e increíblemente rápido a solo 50 años luz de distancia. Esta enana marrón es unas 15 veces más masiva que Júpiter. De hecho, es una estrella fallida que no tenía suficiente masa para iniciar reacciones termonucleares. Como resultado, este objeto fue apodado accidente. Atraviesa el espacio a una velocidad récord de más de 700.000 kilómetros por hora, es decir, 20 veces más rápido que una bala. Pero el porqué sigue siendo un misterio. Pero en sí mismo, el descubrimiento de accidente sugiere que hay todo un mundo invisible que apenas estamos empezando a descubrir alrededor del sistema solar. Según estimaciones preliminares, hasta 100.000 millones de enanas marrones, invisibles a los telescopios ordinarios, pueden esconderse en la Vía Láctea. Afortunadamente, nuestro nuevo telescopio infrarrojo James Webb, con su colosal espejo y sus detectores ultrasensibles, podrá sin duda arrojar luz sobre tales objetos en los numerosos puntos ciegos del espacio. Pero si el problema estuviera solo en su detección, a menudo los científicos se sienten desconcertados por la propia naturaleza de estos invisibles. En los últimos años, los astrónomos han ido encontrando cada vez más objetos exóticos en los puntos ciegos del espacio y hacen que los científicos se cuestionen todos nuestros conocimientos científicos. Estos aterradores e intrigantes descubrimientos fueron posibles gracias al mismo telescopio orbital WISE. De hecho, se trata de todo un observatorio infrarrojo. Si los científicos utilizan James Webb como un telescopio de enfoque estrecho, con la ayuda de WISE, escanearán todo el cielo en solo 6 meses. Y este tremendo conjunto de datos aún no ha sido explorado en su totalidad. No fue hasta 10 años después, cuando los astrónomos descubrieron de repente un objeto inusual a 10.000 años luz de la Tierra en las imágenes de WISE. Donde había un punto ciego en luz visible, aparecía una brillante burbuja de gas en infrarrojo. En su interior se escondía claramente algún tipo de estrella, pero cuando los científicos calcularon sus parámetros, no podían creer lo que veían sus ojos. A diferencia de la mayoría de las estrellas similares al Sol, esta extraña estrella compacta no utiliza hidrógeno y helio como combustible. Al mismo tiempo, brilla 40.000 veces más, creando un poderoso viento estelar a una velocidad de 16.000 kilómetros por segundo. Esta es 40 veces más rápido que el Sol y es un récord espacial absoluto. Pero después de todo, una estrella con tales características debería ser un gigante azul claramente visible y no una tímida cosa invisible detrás de un velo gaseoso. Los científicos estaban desconcertados hasta que desarrollaron un modelo muy exótico del origen de este objeto. Al principio aquí había 2 estrellas. Eran pequeñas enanas blancas que quedaban tras la combustión de estrellas similares al Sol. Pero hace unos miles de años colisionaron, formando un tipo exótico de estrella que raramente se encuentra en el universo. En lugar de hidrógeno y helio, quema elementos pesados como el carbono. Las gigantes rojas suelen hacer esto. Pero como recordarás, esta estrella formada por la colisión de enanas blancas es muy compacta. Por eso brilla con tanta violencia y al mismo tiempo conserva la capacidad de ocultarse en una nube de gas. Los astrónomos creen que en este caso tenemos mucha suerte. En apenas un par de miles de años, el combustible de carbono de la estrella se agotará. Una potente explosión de supernova hará volar el velo de gas y la cosa invisible desaparecerá de verdad. Pero a veces las estrellas desaparecen sin otra razón que la de crear literalmente puntos ciegos en el espacio. Ahora es cuando los astrónomos filman el espacio con cámaras digitales ultrasensibles, pero durante casi todo el siglo XX, esto se hizo con la ayuda de placas fotográficas analógicas. El Observatorio Palomar de California las utilizó en los años 50 para crear el catálogo estelar más detallado.
E incluso entonces, procesando cientos de negativos, los científicos pasaron por alto algunas estrellas, pero sonaba tan descabellado y el espacio estaba tan poco estudiado que el descubrimiento se dejó de lado durante mucho tiempo. Solo 70 años después, la astrofísica sueca Beatriz Villarroel recuperó de los archivos el enigma de Palomar y conmocionó al mundo científico. Estas son dos imágenes de la misma zona celeste. La de la derecha fue tomada a finales de los 90 y la de la izquierda en los 50. ¿No notas nada raro? Nada especial excepto el hecho de que 9 estrellas se han desvanecido en algún lugar. Explicar su desaparición en apenas medio siglo ya era una tarea difícil. Sin embargo, los misteriosos 9 también faltaban en otras imágenes del antes y el después de Palomar tomadas con solo media hora de diferencia. Antes de Villarroel, se creía que se debía a la contaminación de placas fotográficas o a reflejos de basura espacial que caía accidentalmente en el encuadre. Esto ocurre realmente, aunque en raras ocasiones. Pero tener 9 defectos diferentes a la vez en una imagen es fantástico. Los científicos comenzaron a escanear esta zona del cielo utilizando telescopios infrarrojos y otros telescopios para encontrar al menos algo en el lugar de los 9 objetos que desaparecieron. Por ejemplo, restos de supernova en longitudes de onda invisibles. La explosión de 9 estrellas a la vez en pocos minutos también es fantástica. Pero es mucho mejor que 9 puntos ciegos inexplicables. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. Como resultado, las misteriosas 9 se denominaron oficialmente extraños transitorios en los artículos científicos. Y ni siquiera estrellas, sino objetos similares a estrellas. Traducido de lo científico a lo humano, los científicos no tienen ni idea de qué tipo de cuerpos celestes desconocidos iluminaron el espacio durante solo unos minutos y luego desaparecieron para siempre. ¿Podrían ser las estrellas de las que ha caído cierto velo durante unos instantes? Sea como fuese, se trata de un punto ciego muy molesto que pone bastante nerviosos a los científicos. Sin embargo, esta estrella parpadeante anómala, que vive a 25.000 años luz de la Tierra, en el denso núcleo de la Vía Láctea, puede acercarles a desentrañar el misterio. Un día, esta gigante roja, 100 veces más masiva que el Sol, parecía casi apagarse, pero después de 200 días reapareció de repente. Los científicos han decidido que la estrella estaba oculta por su compañera invisible, pero tan inusual que parece increíble. Este objeto debe tener un disco enorme y muy denso de gas y polvo. Imagínense Saturno del tamaño de una estrella. Los cuerpos celestes de esta configuración son desconocidos para la ciencia, pero al menos no afectan a la Tierra de la forma en la que lo hace el habitante más misterioso de la zona de evasión. Y por fin, estamos listos para descubrir su secreto. Algún objeto con una masa de miles de galaxias juega ahora con la Vía Láctea como si fuera una pluma. ¿Te resultó incómodo conducir por la ciudad con una franja en el parabrisas? Al menos podrías reducir la velocidad o desviarte. Sin embargo, de hecho, ni siquiera encendiste el motor y todavía estás acelerando por las calles a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. En la Tierra, en solo 10 segundos de ese viaje, llegarías de Nueva York a Los Ángeles. Pero al mismo tiempo, nunca sabrías qué tipo de fuerza te llevó por todo el continente. Y lo más importante, ¿qué haría contigo luego? Los astrónomos descubrieron la velocidad anómala de la Vía Láctea en los años 70 y concluyeron de que el destino se encuentra en algún lugar de la constelación de Centauro, justo en la zona de evasión. Pero la intriga se intensificó cuando resultó que miles de galaxias más corrían con nosotros hacia el mismo punto ciego, incluidas esas galaxias ocultas de Maffei. De hecho, este núcleo gravitacional formó el supercúmulo gigante Laniakea, de 500 millones de años luz de diámetro. Impresionados, los astrónomos llamaron al objeto misterioso el Gran Atractor, e inmediatamente comenzaron a observar la zona de evasión, con la esperanza de determinar qué tipo de bestia gravitatoria busca tragarnos. Las primeras estimaciones mostraron que para una influencia tan fuerte en la Vía Láctea, el Gran Atractor debe pesar 10.000 veces más que nuestra galaxia, mucho más pesado que incluso los agujeros negros más ultramasivos, lo que claramente hablaba de la naturaleza galáctica del atractor. Este cúmulo invisible debe estar entre 150 y 220 millones de años luz de distancia. En cualquier otra región del cielo,
Una estructura tan gigantesca aparecería ante nosotros en todo su esplendor, pero en la zona de evasión resultó ser un objetivo extremadamente difícil para los telescopios. 20 años después del descubrimiento original, los astrónomos abandonaron la esperanza de resolver el misterio del gran atractor. Parecía que solo quedaba esperar hasta que el sistema solar diera media vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea para que el gran atractor finalmente abandonara nuestra zona de evasión. Sin embargo, esto sucederá solo después de 100 millones de años, y eso es demasiado tarde. La astrónoma holandés-sudafricana René Kraan-Korteweg no quiso esperar. En 1998, utilizando telescopios de rayos X avanzados, en las profundidades de la zona de evasión descubrió un enorme cúmulo de galaxias Norma, justo a una distancia de 220 millones de años luz de la Tierra. Su poder gravitacional puede ser juzgado por la aparición de esta desafortunada galaxia parecida a una medusa. Se dirige hacia el centro del cúmulo Norma 3 veces más rápido que la Vía Láctea, a una velocidad de 1900 kilómetros por segundo. Debido a esto, hay un efecto de impacto que expulsa el gas de la galaxia y de hecho la vuelve estéril. Después de todo, nuestro Sol nació de tal gas. ¿Está la Vía Láctea esperando el mismo destino terrible? Sin embargo, cálculos posteriores mostraron que el grupo Norma es 10 veces más ligero que el supuesto gran actor. Y sin embargo, la ubicación muy similar en la zona de evasión y sobre todo la coincidencia de distancias llevó a los científicos a creer que el cúmulo Norma no es más que el núcleo del gran atractor y sus partes exteriores más masivas aún son invisibles. Sin embargo, los siguientes descubrimientos, por el contrario, sacudieron la grandeza de este misterioso núcleo universal. Es una imagen de rayos X del supercúmulo de galaxias Shapley a 650 millones de años luz de la Tierra. Eso es 3 veces más lejos que el gran atractor. Hoy, los astrónomos creen que este es el monstruo más enorme de la zona de evasión, con una masa estimada de 10.000 vías lácteas. Más lejos, a 840 millones de años luz, la misma astrónoma René Kraan-Korteweg vio el supercúmulo de Vela, unas 1000 veces más masivo que nuestra propia galaxia. Así que ahora el panorama general se ve así. Parece que la velocidad de la Vía Láctea de 600 kilómetros por segundo está siendo impulsada por el impacto colectivo del cúmulo Norma y los supercúmulos Shapley y Vela. Sucedió que están en la misma línea en relación con nuestra galaxia y en la misma zona ciega. Esto significa que la Vía Láctea no está esperando una caída catastrófica al núcleo universal, sino más bien una danza entre varios centros de masa. De una forma u otra, los astrónomos todavía tienen muy poca comprensión de los efectos gravitatorios en escalas tan grandes como para hacer una conjetura inequívoca. ¿Y qué pasaría si encontráramos estructuras aún más extrañas y masivas en la zona de evasión? ¿Y una vez más pondrán patas arriba nuestra ciencia? Sin embargo, si yo fuera astrónomo, no prestaría atención al espacio intergaláctico distante, sino a los vecindarios más cercanos del sistema solar. Después de todo, aún no podemos detectar el planeta 9, un cuerpo celeste 10 veces más masivo que la Tierra, que ha afectado las órbitas de muchos objetos como Sedna. Y aunque algunas teorías refutan la existencia del planeta 9, aún revisaría adecuadamente los puntos ciegos restantes, desde donde algo como Neptuno podría volar sobre nosotros. Y no solo eso, ¿sabías que de los cientos de millones de agujeros negros que, según los cálculos, deberían estar deambulando por nuestra galaxia en este momento, después de décadas de observaciones, hemos detectado solo 12? Es solo que ni un solo telescopio moderno puede detectarlos directamente. Solo un observatorio gravitacional podría hacer esto, pero aún no existe, ni siquiera en borrador, y un dispositivo tan fantástico podría eliminar la mayoría de los puntos ciegos del espacio. ¿Crees que alguna vez seremos capaces de inventar algo similar?